Buen día. Hola. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. Bueno. Bueno. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. En la primera parte ahora vamos a arrancar con la devolución de los trabajos prácticos que me estuvieron mandando sobre la pregunta de Saussure.
Y después vamos a arrancar ya con el segundo módulo, con Peirce, con este otro autor que también habla sobre el signo. Y bueno, vamos a arrancar hoy y es el tema con el que vamos a trabajar en las próximas clases, ¿sí? Bueno, ¿cómo les fue la clase pasada con la clase esta asincrónica con el material? ¿Pudieron ver el video? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, ya pasamos directamente a la devolución. La verdad, profe, primero que nada, buen día. Buen Y día. segundo, muy claro el video, explicado perfecto, los ejemplos también, así que realmente muy bueno. Bueno, me alegro mucho. Ninguna duda. Bárbaro. Habrán visto, si leyeron el material, que bueno, un poco como en las otras clases que tuvimos acerca de Saussure, eh, hay un recorte, ¿no? Hay una selección. O sea, Saussure dice mucho más sobre el concepto de valor, digo, en el texto, ¿no? Y bueno, un poco como lo que vimos en las clases anteriores, también dice mucho más sobre arbitrariedad, también dice mucho más sobre mutabilidad, inmutabilidad. Estamos tomando de cada uno de los conceptos principales, o sea, estamos por un lado tomando los conceptos principales y por otro lado tomando de los conceptos principales por ahí las definiciones más, no sé si más generales, pero eh, bueno, las más sencillas, o sobre todo sin profundizar demasiado, porque bueno, no tenemos mucho tiempo y tampoco es la idea, y Saussure es el primer autor, eh, y la materia en sí está pensada como bueno, tengamos un pantallazo de lo que significan o lo que han significado en la historia de los estudios sobre el signo, no profundizar en cada uno. Y en ese sentido me parece que el video estaba bien, además es una docente de la cátedra, y, y bueno, y lo mismo, ¿no? Hace una explicación, eh, creo que súper clara y con elementos necesarios como para poder entender los conceptos sin meterse en cosas muy específicas que tienen que ver con lingüística o con la propia propuesta de Saussure, ¿no? Entonces me pareció que estaba bueno. Bueno, no sé si no tienen ninguna pregunta entonces sobre el concepto de valor. Yo incluso lo voy a pensar y pensando por ahí en las posibles preguntas de parcial o de final. eh, Incluso el concepto de valor así como un concepto general, ni siquiera diferenciaría después ustedes, en todo caso, cuando preparen los exámenes, siempre piensen en algún ejemplo, ¿no? Porque vamos a trabajar eh, siempre con conceptos y ejemplos que ilustren ese concepto. Traten de pensar el concepto, perdón, el ejemplo con el que se sientan más cómodos o el ejemplo que les resulte más representativo en cada uno de los conceptos. No de ninguna manera les pediría, por ejemplo, comparar o analizar las diferencias o poner un ejemplo de valor en el aspecto material o valor en el aspecto de significado, ¿no? El aspecto conceptual. Lo que me interesa sí es que tengan idea de lo que significa el concepto de valor en general, no después meternos en las particularidades estas entre lo conceptual y lo material, que en definitiva en realidad es más de lo mismo, ¿no? Bueno, aparece planteado en el video y es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Saussure permanentemente habla de lo mismo, o sea, siempre estamos hablando del sistema y de los elementos que forman el sistema, y bueno, y como que lo va describiendo, lo va definiendo como desde distintas perspectivas. Al hablar de mutabilidad habla del sistema, al hablar de inmutabilidad habla del sistema, al hablar de arbitrariedad está hablando del sistema y de los signos que lo conforman. Y cuando habla de valor hace lo mismo en realidad, ¿no? Siempre es como que explica todo el tiempo el mismo concepto desde distintas perspectivas dentro de su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que me interesa es que entiendan esta idea del valor, el valor como concepto, y ya ni siquiera después ustedes vean qué ejemplo prefieren o les resulta más claro eventualmente en una consigna para contestarlo, ¿no? Pero no vamos a trabajar con especificidades ni fonológicas, por ejemplo, para ver el valor en su aspecto material, ni las diferencias entre el valor en su aspecto material o el valor en su aspecto conceptual, porque eso sería profundizar demasiado y lo que nos interesa es básicamente que se entienda el concepto de valor. Bien, bueno, entonces, por supuesto, igual si después tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer sobre este concepto, sobre cualquier de los temas que hemos visto
Saussure. Entonces, si les parece, vamos a la evolución. Que les quería preguntar también, ¿cómo les resultó la dinámica de, bueno, me imagino que no Profe, eran, sí, Diana, una pregunta sí, que no tiene nada que ver. Yo hice el trabajo, pero no llegué a mandarlo. ajá, Pero lo tengo hecho. ¿No está pasa bien. nada? No, no pasa nada, Ah, eso es lo ok. que les quería preguntar, cómo venían con la dinámica, porque alguien más también me mandó un mensaje preguntándome si lo podía traer más tarde. En realidad, yo no lo, no, bueno, de hecho, vieron que no lo recibió ninguno. No voy a, en este trabajo práctico no voy a hacer una devolución personalizada, ¿sí? Lo que vamos a trabajar, ahora armé un Power para que lo podamos ver entre todos. Eh, la idea es ver algunos trabajos, sobre todo algunos trabajos que no están del todo bien, y para que ustedes, cada uno, a partir de lo que vayamos comentando, ¿no? sobre cada uno de estos trabajos, cada uno después pueda volver sobre su propia producción, sobre su propio trabajo práctico y ver, bueno, esto acá, esto, bueno, no, acá en la clase dijeron algo parecido, que esto no estaba bien, o cometí, voy a poner, para facilitar eh, cometí el mismo error que hizo este alumno, entonces esto lo tengo que corregir. O sea, que cada uno pueda trasladar esta devolución que voy a hacer yo ahora a su propio trabajo, ¿sí? Pero no hice una devolución personalizada, ni la voy a hacer, así que, y tampoco era obligatorio, así que el que no haya, no lo haya llegado a tiempo, no lo haya podido mandar, no se preocupe porque no era esa la idea. Sí, mi pregunta es, bueno, esto por ejemplo, ¿no lo llegaste a mandar porque no te alcanzó el tiempo, porque tuviste algún problema técnico? ¿Por qué motivo? Eso sí me interesa saber. ¿Cómo le fue con la dinámica esta de encontrar el trabajo práctico en el campus, haberlo podido hacer con las características que se pedían, haberlo podido mandar? En ese sentido, ¿cómo le fue? ¿Les resultó fácil, difícil? No, en realidad fue porque lo estaba por mandar del celular. O sea, eran literalmente las 10 de las 9, creo que hasta las 9 se podía A mandar. las 9. Y eran las 9 menos 10, Ujú. ponele. Y entonces lo estaba mandando del celular y no podía. Y entonces fui a buscar la compu y hasta que abrí el mail y abrí Se te todo, pasó ya el se tiempo. me pasó las 9 y no lo puedo mandar. Tipo, Está fue bien. por Ujú. eso nomás, no fue nada grave. Y bueno, y dije, bueno, ya fue, pero lo había terminado Está todo. bien. Bueno, esto para todos, entonces, todos y todas, tengan en cuenta que eh, cuando, para las evaluaciones, ¿no? Nosotros tenemos que poner un tiempo máximo para que hagan el trabajo y un tiempo máximo para recibirlo, ¿sí? Y una vez que, por ejemplo, como en este caso, lo podían mandar hasta las 21 horas y en las 21 horas se cierra y no pueden mandarlo más. Entonces, en este caso, no era terrible porque no era un trabajo de entrega obligatoria, pero piénsenlo para los exámenes, traten de administrarse mejor el tiempo, ¿sí? Porque si tienen 2 horas para hacerlo, a las 2 horas se cierra y no hay manera de mandarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, traten también de administrar el tiempo, esto que son 10 minutos que te quedaban para mandarlo, bueno, fíjate si son suficientes o, ¿sí? Te lo comento a vos, Diana, o para todos en realidad, Sí, sí, ¿sí? pero Ténganlo en cuenta. Porque si te hace el cierre y se cierra, o sea, no es que y no se puede mandar más. Eh, Aunque sean 10 segundos, esto es lo que quiero decir, ¿no? O sea, esto a diferencia de la presencialidad que uno por ahí puede tener puede ser un poco más flexible, acá sí se pone una hora, la 21:00, y lo entregan 15 segundos después, ya no entra. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Bien, y después en general, para encontrar la actividad, para bajar la consigna, todo eso más o menos se entendió. Sí, sí, profe. Era derecha. Bárbaro. O sea, literal. Me hizo un resumen de todo lo que había que leer, del texto que había que leer para los módulos y busqué en el buscador, fue tan fácil como poner las palabras claves y ya me apareció, así que genial. Bueno, sí, Obviamente ojo. también lo entiendo, pero fue fácil encontrarlo. Bueno. Ujú. Bueno, yo voy a Vamos a compartir pantalla y les preparé
Power para... Ven ahí, ¿no? ¿Cierro esto? Estamos compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, se ve, profe. Bueno, si yo puedo cerrar esto acá. Bueno, entonces como les comentaba recién, vamos a ver algunas cuestiones que aparecieron yo hice una revisión de todos los textos que me mandaron y bueno, esto es lo que apareció así con mayor frecuencia. Y bueno, por supuesto que también están otras consignas que en general están bien o mejor, pero acá les hice elegí algunas como para explicar, bueno, sobre todo cuestiones que tienen que ver con una respuesta de parcial, ¿no? Con cómo debería ser una respuesta de parcial, no solamente desde cuestiones temáticas que también las vamos a comentar, sino desde cuestiones que tienen que ver con cómo se presenta una respuesta de parcial en un examen, ¿sí? Y bueno, y vamos a arrancar con cuestiones por ahí formales que tienen que ver con la forma, con cómo se debe presentar una respuesta de parcial vamos a decir que tienen que ver con la prolijidad, ¿no? Que también es necesario. Bueno, ¿se acuerdan? Creo que estaba bastante claro especificado cómo tenía que, por ejemplo, que tenía que ser un archivo de Word y que el archivo ese tenía que estar nombrado, ¿sí? El nombre del archivo tenía que ser, como decimos acá, como puse acá, creo que actividad 1, o eso no me acuerdo si decía, pero sí nombre y apellido de ustedes y número de comisión, ¿sí? Bueno, eh, estaba especificado en las pautas y yo creo que más o menos el 30% de los trabajos que recibí, el nombre del archivo era TP1, TP Sociur, TP... ¿Sí? Entonces, esto así casi hasta como un favor personal se les voy a pedir. Pongan el nombre de ustedes, chicos, porque a mí, o sea, cuando yo bajo el archivo que me llega vía campus, yo, en el listado son más de no me acuerdo cuántos, 60 personas, son 60 alumnos que tengo en el listado. Entonces a mí me aparece un listado con 60 nombres y de ese listado yo voy bajando los trabajos prácticos. Abro 4 trabajos prácticos y al quinto ya tengo por ahí, no sé, 2 o 3 trabajos que se llaman solamente TP1. O sea, ¿cómo sé yo de quién es ese trabajo? Tengo que volver a la página, tengo que volver a bajarlo, si ya lo tengo corregido, por ejemplo, tengo que volver al campus, tengo que ir uno por uno de los que abrí, que además no sé por qué motivo en el campus el listado no aparece en orden alfabético, o sea, que aparece en un orden que ni siquiera es siempre el mismo. Entonces tengo que buscar a ver toda esta corrección que hice yo de quién era, porque no aparece el nombre ni en el archivo, ni en el nombre del archivo ni adentro. Entonces está en las pautas, y no sé, se ve que no es suficiente con ponerlo en las pautas, así que se los pido como un favor personal, si puede ser, acuérdense de ponerles el nombre, bueno, sí, o sea, ponerlo en el nombre del archivo y después también adentro del examen, ¿sí? En el nombre del archivo, todos esos archivos, luego los guardo en una carpeta donde están todas sus cosas, y si alguno, che, Sabrina, mira, en tal pregunta no entendí la corrección, entonces yo voy a mi carpetita y busco ahí por nombre, o sea, por nombre y apellido la respuesta de ustedes o el examen de ustedes. Y si tengo 25 parciales que se llaman TP1 o 25 parciales que se llaman primer parcial de semiología, o sea, bueno, se entiende, ¿no? La idea. Entonces, es como si entregaran un parcial presencial sin el nombre, que suele pasar también, esto no es un efecto solamente de la virtualidad. Entonces, acá hay una cuestión como de muchas cosas, de prolijidad, de tener en cuenta que hay una persona que recibe todo este material y después lo tenemos que ordenar de alguna manera, y si no le ponen el nombre resulta muy difícil. Y también un poco bueno, de nombrar con el nombre de ustedes vuestra propia producción, ¿no? Como un poco como firmarlo sería. Así que por favor pongan en el nombre del archivo y adentro del archivo el nombre y el apellido de ustedes. Bueno, y si ponen el número de comisión sería un golazo. Creo que es más de despiste que de otra cosa que no lo hacen. Así que traten de prestar atención a la consigna, pero también a las pautas, ¿no? Que se plantean para armar el parcial en su totalidad.
Bien, bueno, nombre y apellido entonces de ustedes que también debe estar dentro del documento. Y después este tipo de cosas que digo y después el que lo hace y ya lo hizo antes de presentarme el primer trabajo y el que no lo hace, lo más probable es que tampoco le preste mucha atención a estos comentarios, pero bueno, qué sé yo, siempre antes de enviar una respuesta, esto también de la misma manera que lo tenemos que hacer cuando hacemos un examen presencial, tienen que tomarse un tiempo para revisar lo que escribieron, ¿sí? Esto, bueno, antes hablábamos de cómo administrar el tiempo, ¿no? Y sobre todo, bueno, en un trabajo práctico como este que tenían 2 días para hacerlo, para contestar una pregunta, creo que no había ningún problema en cuanto a, de ninguna manera podían quedarse cortos de tiempo. Releer lo que escribieron para evitar problemas de tipeo, para evitar problemas de ortografía, para ver si, no sé, si en algún corte y pegue les quedó una cosa repetida, o sea, cuestiones que tienen que ver de nuevo con una mínima consideración hacia el que está del otro lado que lo va a leer y lo tiene que entender, ¿no? Entonces, esto también en la presencialidad y acá también, leer lo que escribieron, leer a ver si ustedes lo entienden. Para empezar, ustedes lo entienden, porque muchas veces ha pasado con exámenes así en la virtualidad o también en la presencialidad que realmente no se entienden y yo se lo doy al alumno o la alumna y la alumna dice, no, profe, la verdad que no se entiende nada. Bueno, pues imagínate que si no lo entendés vos, que sos quien lo escribió, ¿cómo podría entenderlo yo? Entonces tomarse un tiempo, administrar también el tiempo en ese sentido, ¿no? Que les quede un par de minutos para leer y ver si hay algo para corregir. Después, por ejemplo, algo que por supuesto que pasa mucho en la virtualidad y que no en la presencialidad, que es lo que comentaba recién, ¿no? Esto de cortar y pegar. Cortar y pegar porque vienen de otros textos donde han cortado y lo pegan en su propio texto, o incluso dentro del mismo texto de ustedes, que por ahí reacomodan, pegan, qué sé yo, y se generan problemas bueno, sintácticos de distinto tipo. Yo acá, por ejemplo, pongo como ejemplo, la lengua es homogénea, ¿no? Y esto es un error que en el primer parcial del cuatrimestre pasado leí como 25 veces. Y esto es porque Saussure habla de la lengua y en algún momento dice entonces es un sistema homogéneo, algo así, ¿no? Entonces copian de la lengua y copian homogéneo, pero lengua es femenino y homogéneo es masculino, ¿sí? Entonces, en ese corte y pegue, bueno, tienen que revisarlo para que no aparezcan este tipo de problemas. Es un error recontra común que toman el sujeto de una oración y el predicado de otra oración en el texto fuente, ¿sí? Y no tienen en cuenta que después ese sujeto con ese predicado, en este caso, no coinciden, por ejemplo, en género. Les puede parecer que son pavadas. Bueno, es un examen en la universidad, ¿no? Entonces, qué sé yo, la universidad tiene criterios de formalidad, la universidad en general, el ámbito académico tiene criterios de formalidad bueno, que son muy estrictos, que después uno por ahí en la cosa del día a día trata de ser un poco más relajado, pero después un parcial es un documento que ustedes hacen para entregar a un docente, entonces tiene que estar bien. No hay, y tiene que seguir esas normas y esas pautas de formalidad que exige el ámbito académico. Digamos, es así. O sea, si yo estoy acá, me tengo que adaptar después. Qué sé yo, nos puede parecer que la ortografía o que esas cosas son, bueno, no me gustan, bueno, pero son las pautas y es la manera en la que nos manejamos en el ámbito académico. Después, fuera del ámbito académico, yo puedo escribir, si tengo errores de concordancia, no importa, si cuando escribo un WhatsApp escribo con errores de concordancia, qué sé yo, bueno, nada, el otro entiende, todo bien. Pero en un parcial no, en un parcial hay que mantener las formas, ¿sí? Y después, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me van preguntando. Yo acá no veo el chat, pero creo que no hay nada. Cualquier cosa me van preguntando, hablan o me preguntan por el chat, ¿sí? Bueno, y después otro tema, que esto lo vamos a profundizar un poco y por eso va a entender un poco mejor cuando un poco más adelante en la cursada trabajemos con el concepto de género discursivo, ¿no? Bueno,
acá yo lo que les planteo es que la respuesta tiene que estar en forma de texto y que entonces debemos evitar cuadros, flechas, punteos, frases o palabras sueltas, ¿sí? Entonces, sobre todo pensar que para que un texto sea un texto, no es suficiente escribir una palabra atrás de la otra, ¿sí? O una oración atrás de la otra, que esas oraciones tienen que estar articuladas de una manera para que se entienda, ¿no? Que no es una cuestión de frases sueltas, y sobre todo entonces también evitar esta cuestión de los punteos. Acá hay una cosa, a ver si puedo... No, dejo de compartir un toque y después vuelvo a compartir. Acá algo que también suele suceder, y no sé, por ahí en otras materias no son... no reparan tanto en esto, pero en semio sí, y a mí me parece que es importante destacar. Por ejemplo, cuando yo, bueno, en clase presencial hoy armé una cosa muy sencillita para arrancar con PERS. Cuando yo tengo la posibilidad de trabajar con un pizarrón, doy la clase con el pizarrón y voy anotando conceptos, nombres. Realmente es un montón de cosas, de cosas sueltas, ¿no? Por ahí conceptos y palabras sueltas en el pizarrón. Y en los últimos años, y seguramente ustedes por ahí ya lo vivieron, los alumnos, las alumnas piden sacarle una foto al pizarrón, por ejemplo, ¿no? O sea, no toman apuntes y después le sacan una foto al pizarrón. Sí, todo bien, qué sé yo, no hay problema. Lo que pasa es que el pizarrón es lo que queda como resultado de una clase, es un caos absoluto, ¿no? Ese caos tiene algún sentido en la medida en que estoy yo ahí y que lo fui armando y empecé por una palabra en el medio del pizarrón y después terminó siendo un gran caos de cosas y palabras que para el que no tuvo toda digamos, el soporte de la clase oral es realmente un caos, ¿sí? Entonces, esa foto, si uno la quiere tener como para acompañar lo que se acuerda de la clase u otros apuntes que tomó en clase, o eventualmente si se grabó el audio, bueno, pero después estudiar de ahí es muy difícil porque todas las flechas y todas las relaciones que fui haciendo yo entre los conceptos solamente se van a entender en la medida en que se haya escuchado, o si se recontra conoce el tema, que no sería el caso porque justamente en las clases expositivas se está presentando un tema nuevo, o si estuvimos en la clase y vimos cómo se construyó ese pizarrón. Entonces, a la hora de contestar una pregunta de parcial, esta cuestión de, no sé, signo lingüístico, 2 puntos, arbitrariedad, 2 puntos, inmotivado. O sea, yo recibo una respuesta de parcial que es signo lingüístico, 2 puntos, arbitrariedad, 2 puntos, inmotivado. Y son conceptos sueltos. Entonces, ¿quién puede entender? Eso lo va a entender solamente alguien que conoce el tema. Pero cuando uno hace un examen, lo tenemos que, el que realiza el examen, el alumno o la alumna que realiza el examen, se tiene que poner en el lugar del que sabe y explicarle al otro como si el otro no supiera, ¿sí? Cuando yo les hago una consigna de parcial, hacemos una suerte de cambio de roles. Ustedes tienen que responderme, ¿sí? Como para explicarme a mí sin asumir, o sea, porque si yo puedo reponer todos los baches que pueden aparecer en los exámenes de ustedes, y sí, seguramente los voy a poder reponer, pero no es la idea. La idea es que ustedes expliquen bien y que yo no necesite ni ir a leer a Saussure después, ni ir a hablar con ustedes para preguntarles qué pusieron, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, y vuelvo al Power, cuando les digo esto de que tenemos que evitar cuadros, flechas, punteos, bueno, frases y palabras sueltas, evidentemente, tiene que ver con eso, con que sea un texto el que yo no necesite nada, absolutamente nada, ni nadie que me diga cómo relacionar esos conceptos que aparecen ahí, ¿sí? Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo ahora, lo vamos a ver ahora, porque todas estas cuestiones aparecen efectivamente en los trabajos que me mandaron, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a comentar. Bueno, en todos los ejemplos que traje les puse copié la consigna porque me parece que es muy importante que cuando estamos contestando una consigna, que la tengamos siempre bastante presente, sobre todo que algunas de las respuestas que me mandaron que no tienen nada que ver con la consigna. Yo no sé qué pasó, ya me lo van a decir ustedes. En algunos contestaron por valor, por el concepto de valor, en algunas de las respuestas. O sea, no sé, hubo una confusión, ¿no? Porque justo les mandé a hacer el trabajo práctico el día
que también trabajamos con el concepto de valor, no sé si fue por eso, pero me parece que la consigna era súper sencilla, bueno, si sabemos responderla o resolverla es sencilla, pero más que sencilla por ahí, que creo que además era sencilla porque lo habíamos charlado en clase, muy clara, ¿no? Bueno, una de las chicas antes decía un poco eso, ¿no? No me acuerdo quién lo había comentado. De todas formas, si no les pareció clara, lo podemos comentar también, pero bueno. En la consigna se pedía qué característica, o sea, tengo que nombrar una característica, ¿sí? Característica, bueno, y además la característica en relación a la existencia de las distintas lenguas, explicar y ejemplificar, ¿sí? Acá es muy importante que en una consigna, esto también se los recomiendo, que cuando reciban una consigna es una orden, ¿no? Es una indicación de lo que tengo que hacer. Entonces me tengo que fijar exactamente qué es lo que tengo que hacer en la consigna, qué se me pide. No es lo mismo ejemplificar que narrar, que describir, argumentar, ¿sí? Son todas acciones distintas las que tendría que hacer. En una consigna se me pide que haga una acción. Bueno, tengo que fijarme, lo primero que me tengo que fijar en una consigna, cuál es esa acción que se me pide y en relación con qué, ¿no? Acá tengo que explicar y ejemplificar. ¿En relación con qué? Bueno, con esta característica que propone Saussure, que permite explicar la existencia de distintas lenguas. ¿Sí? Bueno, vamos al primer ejemplo que traje y vamos a ver qué cosas serían que en este caso de ninguna manera estaría aprobada esta respuesta, porque lo van a ver ustedes, ¿no? Está copiada literal. La característica principal que propone Saussure es la lengua como sistema de signos arbitrario, el hecho social y o convencional, la unión de cierto significado con el significante. Algo importante es la mutabilidad e inmutabilidad, la forma del habla y diferentes tipos de códigos, como alguna palabra muy usada socialmente en diversos grupos. Se trata de la palabra por la cosa, o mejor dicho, un sonido específico por la impresión de cada cosa que deja la cosa referida en la mente. Ese signo lo van alterando a lo largo del tiempo con otra forma de nombrarlo o dirigirse a eso. Bueno, o sea, fíjense que digamos, termina no teniendo sentido, ¿no? Además la respuesta, pero si uno quisiera encontrarle algo de sentido, además no responde de ninguna manera a la consigna. O sea, no explica, no ejemplifica, y de la característica que propone Saussure para explicar, en realidad podríamos decir con un poco de buena voluntad, puedo decir, bueno, aparece mencionada, porque es esa cuestión que tiene que ver con la arbitrariedad del signo, pero o sea, la característica principal de la lengua es la lengua como sistema de signos. Sí, acá aparece planteado así. Y entonces este es el punto en el que les digo, yo quiero leer textos que se puedan leer, que se entiendan, ¿no? Que no tenga que hacer yo un esfuerzo intelectual para ver, bueno, ¿qué quiso poner acá este alumno o esta alumna? Y bueno, y tampoco una cosa así como de palabra clave. Bueno, le pregunto por la característica de Saussure, la existencia de distintas lenguas, si aparece la palabra arbitrariedad, entonces está listo, ya está, aprobó. Y no, la verdad que no. Sí, o sea, tiene que ser, digamos, no era difícil la consigna, no era... De hecho, vamos a ver que hay alumnos que lo resolvieron, ¿no? Que lo pudieron resolver. Esto es como, es nada, esto es la no respuesta. La no respuesta porque está mal escrita, la no respuesta porque no responde a la consigna, la no respuesta porque además tiene problemas conceptuales o sea, que no es lo que dice Saussure. O sea, algo importante es la mutabilidad y la inmutabilidad. Algo importante, ¿para qué? ¿Para quién? ¿No? Acá estoy preguntando por la característica que propone Saussure en relación a la existencia de las distintas lenguas. Algo importante es la mutabilidad y la inmutabilidad. Bueno, y después la forma del habla y los diferentes códigos, y entonces nos vamos a, no sé, ni siquiera entiendo qué está diciendo, ¿no? Una palabra muy usada socialmente en diversos grupos. Esto lo uno un poco con lo que comentamos en la última clase sobre, decíamos, estas palabras por ahí que se ponen de moda. Lo uno con eso, pero lo uno con eso porque estuve en la última clase y sé de qué hemos hablado, pero bueno, no sé si merece la pena comentar algo más. Realmente es una respuesta sin sentido, ¿sí?
que no responde de ninguna manera a lo que se plantea la respuesta en la consigna. Por un lado, desde lo temático no responde la consigna, y desde cuestiones formales además está mal, porque esto, ¿no? La última parte y la primera, ¿no? Es decir, la característica es la lengua, la lengua no es una característica, o después tiene problemas de concordancia, también hay muchos problemas, y además los conceptos están mal. Entonces, acá hay un punto también en el que yo siempre les digo a los alumnos y a las alumnas que siempre cuando presenten un trabajo práctico, aunque no sea obligatorio, si lo presento, un trabajo práctico, un parcial o lo que sea, siempre entregar la mejor versión de lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? Esta cosa de entregar algo porque lo pidieron, entonces, bueno, me lo saco de encima y lo entrego, no es la modalidad que tendríamos que tener en la universidad, ¿sí? Siempre entregar la mejor versión, y sobre esa mejor versión, si es necesario mejorar algo, bueno, veremos cómo mejorarlo. Esto no puede ser de ninguna manera una mejor versión, ¿sí? O sea, realmente, o sea, ya, digamos, desde lo más básico, no está contestando a la consigna. No sé si después que ustedes me quieren hacer alguna pregunta sobre esto que yo voy diciendo, me preguntan, ¿sí? Acá un ejemplo similar, también hay problemas de precisión en los conceptos y también hay problemas de cohesión y coherencia. Vamos a ver que aparece un poco lo que les comentaba antes yo de las frases sueltas y las cosas sueltas, ¿no? La característica que propone Saussure por el signo lingüístico es la arbitrariedad. Bueno, también obviamente que hay problemas después de puntuación y ese tipo de cosas. La característica que propone Saussure por el signo lingüístico es la de arbitrariedad. La arbitrariedad del signo lingüístico, 2 puntos, hace referencia a que el signo es arbitrario en el sentido que la unión entre el significado y el significante, es decir, convencional. Los problemas de gramaticalidad de la frase, ¿no? Hace referencia a que el signo es arbitrario en el sentido que la unión entre el significado y el significante, es decir, convencional. Yo creo que acá hay problemas de corte P, como lo que les comentaba antes, ¿no? Que se corta y se va pegando y va armándose algo que es una especie que al no haber una revisión, además, bueno, presenta este tipo de problemas. Arbitrario con relación al significado, ya que el enlace que une el significado con el significante es inmotivado, es decir, no existe motivo o razón por la cual exista una relación entre significado y significante. Bueno, fíjense, esto lo comenté la clase pasada y creo que les dije, bueno, acá voy a hacer un paréntesis, pero bien grande, porque esto apareció mucho en las respuestas y entonces quiero evitarlo. Bueno, esta idea, ¿no? De que no existe razón o motivo por el cual, para que exista una relación entre significado y significante, ¿sí? Insistí mucho en la última clase con esto. No es que no hay relación entre significado y significante, no hay motivo para que un determinado significante se una con un determinado significado. Y no es lo mismo, porque lo que están planteando acá es que no hay motivo para que se unan un significado y un significante, y si no hay unión entre significado y significante no tenemos signo, entonces con eso se va a cortar, nos volvemos a juntar. Si no hay unión entre significado y significante, no tengo signo, ¿sí? A ver, ¿qué quiero? Ah, sí, bueno, sí se va a cortar. Esto que les estaba diciendo, ¿no? Si no hay unión entre significado y significante, no hay signo. Entonces eso no puede ser porque no tendríamos teoría de Saussure, ¿sí? Lo que no hay es un motivo para que un determinado significado se una a un determinado significante. Corto y me vuelvo a conectar.